palabra contra quien sea de una vez. Así sepas que rompe nubes, échala. Tu palabra por dentro quema y te da sed. Es mejor perder el habla que temer hablar. Lamentablemente entramos al último segmento de este programa, La Discusión Necesaria, en el día de hoy, con un amauta, un pensador de gran nivel, con Jorge Weinstein, experto en prospectiva. Dentro de ese cuadro de crisis sistémica, de crisis multifacética, habla Narciso, otros hablan de Mesaros, habla de crisis estructural, sí. Y que tú lo ubicas un poco más allá, como una crisis civilizatoria, de decadencia de una civilización. ¿Qué estaría planteado hacer? Y ahí está planteado, digamos, cuando ocurre ese tema, o sea, que no es una simple crisis de coyuntura, no es una crisis de crecimiento, ni siquiera es una crisis, para hablarlo de manera muy, yo diría, simplista, ni siquiera es una crisis de estructura, es una crisis de totalidad, de la totalidad, o sea, de la manera de consumir, de la manera de producir ciencia y tecnología, del sistema de comercio internacional, es una crisis total. Entonces, quiero la respuesta más allá de la economía. Sí, no, por eso. Yo presenté a Jorge Weinstein hace rato como investigador, como docente, como catedrático de importantes universidades en América Latina y en Europa. Pero Jorge también ha sido toda su vida un militante revolucionario. Por supuesto. Lo corrieron de Argentina por allá por los días difíciles en que el pueblo argentino tuvo que enfrentar unas dictaduras terribles, varias dictaduras terribles. Y bueno, hubo una insurgencia revolucionaria. Así es, de la cual yo formé parte, además. Y fuiste a parar luego. Yo creo que gracias a eso te doctoraste en economía. Sí, yo tuve varios periodos según las dictaduras, porque ahí hemos tenido distintas dictaduras. En alguna, como decís vos, me corrieron y pude correr, y en otras, anterior, me corrieron y me agarraron, digamos. O sea que eso según los casos, ¿no es cierto? Bueno, pero yo creo que cuando se plantea una situación como esta, volvemos, digamos, yo creo que retomamos un viejo debate, una de dos, y hay dos escenarios muy fuertes, yo creo. O bien Estados Unidos, Occidente, se va de este mundo con todos nosotros, y ahí yo citaba hace unos días la insistencia que tiene, por ejemplo, Fidel Castro en decir que acá lo que peligra es la supervivencia de la humanidad. Yo creo que ese es un escenario probable. Eso es un escenario probable. Yo le doy una probabilidad baja, pero no importa, es uno de los escenarios probables. Y el otro escenario es el de la superación. El otro escenario es el de la, en primer lugar, ya no es solamente autodestrucción, sino de la destrucción en el sentido de destrucción creadora, un poco como tomando las expresiones de Schumpeter, destrucción creadora en el sentido de destrucción del capitalismo y desarrollo a partir de ese proceso destructivo de una nueva sociedad superadora del capitalismo que por el otro lado hereda todas las opresiones de la humanidad desde su origen. O sea, cada civilización, digamos, cuando se establece como tal, hereda civilizaciones anteriores. Entonces el capitalismo en realidad es una síntesis de todas las opresiones que hemos conocido digamos, desde el momento que los hombres empezaron a organizar como comunidad, ¿no es cierto? Pero que se vuelve en estas circunstancias cada vez más agresivo. Claro. En Venezuela ha surgido, por ejemplo, una tendencia fascista que no la conocía. Claro, yo le llamo esto, y Venezuela no es original. O sea, esto que se está dando en Venezuela, se está dando también en la Argentina, se puede percibir en Bolivia y se puede percibir en Europa. Yo le llamo fuerzas entrópicas, o sea, son tendencias destructivas. Cuando uno dice, bueno, pero ¿a dónde va todo esto? Por ejemplo, si Capriles llegaba a ganar, o la extrema derecha en Argentina, o esta gente, ¿qué es lo que harían? En una primera aproximación se podría decir que no van a poder gobernar, porque van a provocar un caos tremendo. En realidad, esos son mensajeros del caos, o sea, de destrucción de sociedades y de aniquilamiento de las identidades culturales, en fin, es un fascismo a la N, ni siquiera es el fascismo de Mussolini, es una cosa mucho peor
que el fascismo de Mussolini. Esa es una perspectiva. Pero yo creo que se reabre nuevamente y de una manera con mucho mayor fuerza, la perspectiva de la revolución, de la superación de esta sociedad que nos está llevando al desastre. Yo por cuestiones de familia, mi padre era un viejo militante comunista y mi abuelo nunca se sabía muy bien si era maximalista o bolchevique, en fin, eran unas historias muy complicadas. Pero ellos me explicaban a mí que había que realizar el socialismo para vivir mejor. Yo creo que en estos momentos la superación del capitalismo, que yo no le encuentro otro nombre más que socialismo, ya ni siquiera es para vivir mejor, es simplemente para vivir. O sea, sobre 7.000 millones de personas que pueblan el planeta, hay por lo menos 4.000 a 5.000 millones que corren peligro de desaparición. Entonces el socialismo aparece ahora realmente como una necesidad vital. Y ahí yo retomaría una vieja intuición, yo diría, porque por ahí no estaba muy bien armada la cosa, del propio Marx, donde él en un párrafo ahí hizo esas cosas sueltas que por ahí no la llegó no tuvo tiempo, no sé si está en condiciones de armarlo bien, donde dice que hay un punto en el cual el capitalismo empieza a ser destructivo. O sea, se transforma en una fuerza absolutamente destructiva. Y yo creo que Mar era experto en prospectiva también. Y claro, evidentemente. Entonces yo creo que estamos frente o bien al desarrollo pleno de la potencia destructiva del capitalismo y lo otro que es la capacidad de la humanidad para superar ese desastre, y eso se llama socialismo. Yo creo que el horizonte del socialismo se abre ahora de una manera nueva y en realidad con una potencia, yo diría, civilizatoria muy superior a lo que ocurrió hace casi un siglo, ¿no es cierto? Desde cuando fue la Revolución Rusa, que había mucha ingenuidad, en fin, ahora es fácil para nosotros decir que ellos eran unos ingenuos, ¿no es cierto? No sé qué van a decir en el siglo XXII de nosotros, pero digamos, yo creo que se abre esa perspectiva. Venezuela es un caso, la resistencia, que es un ejemplo histórico increíble de los cubanos hace medio siglo, un paisito chiquitito que no tiene nada y están resistiendo hace medio siglo al mayor imperio que ha conocido la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Entonces, esos horizontes que se abren, pero se abren no de la nada, sino que se abren a partir de historia, porque tenemos memoria, yo hablaba de mi padre, de mi abuelito, pero yo diría que hace por lo menos desde los orígenes mismos del capitalismo industrial, que peleamos por un mundo mejor, ¿no es cierto? Y ese es el mundo, ¿no es cierto?, que nosotros queremos superar. Ese mundo se está autodestruyendo y está intentando destruirnos a todos nosotros. Entonces diría, más que nunca el socialismo es una urgencia de la humanidad. Sí, Chávez lo llevó a plantear en términos, si se quiere, dramáticos en sus últimos reflexiones, cuando dijo comuna o nada. Claro, comuna o nada, y un poco yo me acuerdo cuando nosotros éramos así en otras varias décadas, decíamos por ejemplo socialismo o muerte, pero un poco lo decíamos una cosa heroica, ¿no es cierto?, que estábamos dispuestos a dar la vida. No, pero ahora tiene otro sentido, porque o hay socialismo o hay muerte. Es decir, el imperio es un imperio tanático, es decir, sus tendencias son tendencias a la destrucción y a la muerte. O sea, la humanidad, para salvarse de la muerte, tiene que superar el capitalismo. Bueno, Jorge, el tiempo en la televisión es cosa seria. Sí, hemos llegado al final, amigas y amigos de TV Caricuao, de Radio Zamora Libre, de Voces Libertarias, del sistema de medios comunitarios de nuestro país. Hemos tenido hoy la oportunidad de haber conversado con Jorge Beinte y por supuesto nos deja varios temas en los cuales profundizar, reflexionar y bueno, en ese estamos. Y aquí, en el caso nuestro, urgente provocar una especie de lectura del momento presente para, digamos, navegar con mucha más decisión hacia nuestro objetivo socialista. Bueno, no, y te agradezco mucho y como suele decirse en estos casos, la seguimos. Tu palabra contra quien sea de una vez, así sepas que rompe nubes ella la. Tu palabra por dentro quema y te da sed. Es mejor perder el habla que temer hablar.